Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy, después ya de unos cuantos meses, vengo a traer nuevamente esta cadena que estoy haciendo de 6 temas, 3 libros, con 6 temas, en este caso son 6, podrían ser 8 o 3, escojo 6 temas distintos de los que os hago recomendaciones, de un bestseller, un clásico y uno que yo personalmente os recomiendo. Es un vídeo como corto y ágil que creo que tiene bastante aceptación entre vosotros y por eso lo vuelvo a traer con temas que me sugeristeis la última vez que hice vídeo. El primero de los temas que me sugeristeis fue un libro con una ambientación muy determinada, o sea, como que son muy atmosféricos, que realmente lo que hay en torno al libro es casi tan importante como lo que se está contando en el libro. Bien, en primer lugar, como bestseller con una ambientación muy característica, creo que tengo que decir La sombra del viento. La sombra del viento tiene una ambientación muy característica, que es además muy característica de Carlos Ruiz Zafón. Suele ambientar sus libros en la ciudad de Barcelona, con una niebla que cae casi siempre, con espacios muy descritos y muy determinados, en este caso la Biblioteca de los Libros Olvidados, si no recuerdo mal, el nombre de los libros perdidos. Bueno, ¿sabéis a lo que me refiero los que habéis leído el libro? Bueno, quiero decir que todas sus ambientaciones son siempre muy características y muy envolventes sobre todo. Por eso creo que como bestseller La sombra del viento se adapta perfectamente a esta categoría. Después, como clásico, no podía elegir otro que no fuera Rebeca, porque Rebeca yo creo que tiene una ambientación prácticamente perfecta. Independientemente de que la historia es muy adictiva y es un libro muy entretenido, tiene algo de su parte en cuanto a atmósfera muy característico de la historia. La casa es un componente Manderley muy destacado, es casi como si fuera un protagonista y también es como si el libro tuviera una luz determinada, como cuando ves una película y tiene la luz tirando amarilla o la luz tirando oscura, pues en Rebeca se podría ver perfectamente la luz que transmite de agobio directamente, o sea, está tan bien contado que lo ves como si fuera una imagen. Y en último lugar, como libro que yo personalmente os recomiendo, también he escogido uno de Carlos Ruiz Zafón. A mí Carlos Ruiz Zafón, todo lo que he leído de él me ha gustado mucho. Y Marina es un libro del que no hablo lo suficiente con lo mucho que me gustó en su día. Marina tiene una ambientación, si La sombra del viento tiene una ambientación muy característica, Marina tiene un plus, tiene más que eso. Es realmente, como le pasa en Rebeca, el entorno es casi un personaje en sí mismo, independientemente de la historia de amor que nos cuentan y de crecimiento. Toda esa luz, esa niebla nuevamente es algo súper característico y que parece que estás casi viendo una película en vez de leyendo un libro. Después, el siguiente tema que habéis elegido son libros cortos. Yo aquí tengo muchos que os podría recomendar en cada una de las categorías, pero bueno, he hecho un poco una selección, creo que algunos os los esperáis. En primer lugar, para bestseller he puesto Carta a una desconocida, de Stefan Zweig. Creo que es el libro más popular de Zweig, si no me equivoco, o por lo menos del que más se habla. No sé si será el más vendido, pero desde luego es del que más se habla. Es un libro minúsculo, pero minúsculo cuando, vamos, es la mínima expresión. No sé si tendrá 70 páginas. Se lee del tirón, es una carta desgarradora de una persona que se siente descorazonada y que cree que nunca va a ser amada. Y es muy conmovedor y muy triste a la vez y está muy bien contado en pocas páginas, pero justas al punto y en la que se desarrolla completamente la historia. Quiero decir, no por tener pocas páginas te quedas con ganas de saber más, porque realmente la historia está contada de principio a fin y con mucha profundidad y mucho talento. Después, en segundo lugar, como un clásico breve, he puesto Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Dr. Jekyll y Mr. Hyde yo lo leí como lectura, era lectura obligatoria en el instituto. Y me parece, o sea, ahora visto con el tiempo me parece una lectura muy acertada para esa edad. Una, porque es una historia trepidante y dos, porque es una historia corta. Y realmente tiene todo y lo necesario para hacerla adictiva, para que el estudiante se enganche, para que le entren ganas de leer y saber qué va a pasar. Lo malo que le podría ver a Dr. Jekyll y Mr. Hyde es que casi todo el mundo sabe lo que va a pasar. Entonces, eso hace que pierda un poco de chispa, pero sin duda es un clásico que no creo yo que esté valorado en su justa medida de
lo bueno que es, ¿no? Está como valorado casi como un cuentecillo, yo creo que es mucho más que eso. Y en tercer lugar, como un libro que yo especialmente recomiendo, y este yo creo que es el que os esperabais todos como libro corto, es Paradero Desconocido. Que ya yo no voy a decir nada más de este libro, si queréis podéis ver 3000 vídeos míos en los que hablo de Paradero Desconocido. Es un libro epistolar, dos amigos en la Segunda Guerra Mundial y cómo su relación va evolucionando a medida que el conflicto se va desarrollando. Uno desde el punto de vista alemán de Alemania y otro alemán judío desde Estados Unidos. Tiene un plot twist del carajo al final y ya estoy hablando demasiado del libro cuando he dicho que no iba a decir nada. Bien, la siguiente categoría es latinoamericanos, que me parece una categoría, o sea, es como un poco así extensa e inmensa. Y yo no he leído, o sea, de todo lo que hay he leído la ínfima, mínima parte de literatura latinoamericana, pero bueno, he escogido uno para cada categoría no obstante. Como bestseller, no estoy yo muy segura si este libro es un bestseller. Yo creo que es de los más populares de los latinoamericanos grandes. Creo que es uno de los más populares, de Gabriel García Márquez también. Es Crónica de una muerte anunciada. Creo que es un libro genial, pese a que es que la genialidad de que tú sepas desde el principio lo que va a pasar y de que aún así quieras leer toda la historia es una genialidad en sí mismo. Me parece un libro glorioso. A mí Gabriel García Márquez me gusta mucho, me resulta gracioso, no sé por qué, porque a casi nadie que conozco le resulta gracioso y a mí es un escritor que siempre me hace reír, por muchas veces surrealista o absurdo incluso. Este libro es genial y no puedo más que recomendarlo. Después, como clásico latinoamericano, aquí es difícil, tiene que ser clásico contemporáneo, claro. Entonces, claro, yo la inmensa mayor parte de las cosas que he leído, la verdad, son todas clásicos contemporáneos latinoamericanos, porque bueno, es lo que te ofrecen, ¿no? O lo que está siempre como más al alcance de cualquiera. Y he elegido para aquí La Casa de los Espíritus. Creo que poco hay que decir que nos haya dicho de La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Es una historia familiar, es una historia de conflicto, hay amor, hay mucho de familia, de padres, de hijos, de hermanos, de dolor, de superación, de crecimiento, no sé, es una historia que cuenta muchas cosas y que las cuenta de una manera brillante, la verdad. Es un libro que realmente es entretenido a la parte que educativo de alguna manera, no sé, tiene muchos plus este libro y a mí me sorprendió mucho su lectura porque me esperaba algo mucho más pausado e incluso algo relativamente aburrido y no lo fue para nada, fue una lectura muy muy satisfactoria. Y en tercer lugar, como recomendación personal, os voy a recomendar un cuento de Juan Rulfo. Cuento, bueno, no sé, estaría, yo creo que en páginas debe estar a la par que Carta de una desconocida de Zweig, pero bueno, está dentro de una saga de relatos, entonces bueno, se le considera relato. Se titula Diles que no me maten, es de Juan Rulfo. Me chifló, o sea, es que me parece, está tan bien contada esta historia, tan bien demostrada la agonía del protagonista, pero tan bien. En tan pocas páginas nos cuentan la historia de un padre y un hijo al que van a matar y de cómo él le suplica a su hijo que intervengan por él y para que no lo maten. O sea, diles que no me maten y es un continuo, diles que no me maten, pero no se te llega al alma. De verdad, es asombrosa esta historia con tan pocas páginas y cómo te llega al hígado. Es que es muy tremendo. Juan Rulfo, es una pena que no tenga más cosas porque es un tío brillante. O sea, era un tío francamente impresionante cómo escribía este señor. Después, libros de no ficción. No ficción, ensayo, bueno, esto de no ficción es como un totum revolutum que podrían caber aquí 80.000 tipos de libros. Bueno, yo he escogido 3, yo tampoco soy muy de leer ensayo. No ficción sí, porque bueno, libros ahora estoy leyendo no ficción, estoy leyendo un libro de cartas de entre las hermanas Mitford, por ejemplo. Pero bueno, es difícil seleccionar. O por lo menos a mí me lo parece. Como bestseller he puesto Mientras escribo, de Stephen King. Creo que es una muestra clara de un libro de ensayo que es un super bestseller. En realidad podría ser una biografía porque Stephen King habla de escritura, pero habla mucho de su vida, mucho. Es un libro muy interesante. Fue el primer libro de Stephen King que yo leí y la verdad fue genial y una manera muy entretenida e interesante de acercarte al escritor. Como libro clásico de no ficción he puesto El arte de la guerra de Sun Tzu, creo que es, o Tzu, bueno, como sea, da igual, el caso. Es un libro chino del siglo
no sé si sí, no sé, no quiero meter la gamba, pero de hace mucho tiempo, en el que exactamente nos habla de el arte de la guerra, o sea, cómo plantear una guerra, cómo defenderte, cómo no meterte donde nadie te llama. Bueno, lo cuenta claro. Vamos a ver, al principio, y a mí me pasó, al principio yo empecé y dije yo, ¿qué rollo macabeo es este? Esto es un rollo absoluto, esto es aburridísimo. Porque hasta que no entiendes cómo está contado, no eres capaz de ver su entretenimiento, ¿no? Y su mensaje, sobre todo, que es lo más importante. Porque claro, es algo tan aplicable a la vida. Él lo cuenta aplicado a la guerra, pero es realmente algo tan aplicable a la vida, a muchos campos de la vida, que no puedes dejar de querer saber cómo se defiende él ante ciertas cosas y cómo hay que comportarse. Bueno, no sé, es un libro de verdad mucho más entretenido y atrapante de lo que en un principio puede parecer. Yo, si os animáis a leeroslo, os recomiendo que le deis una oportunidad. Quiero decir, que no os rindáis en la página 10 y avancéis un poco más porque realmente merece la pena. Y después, en último lugar, como recomendación personal, yo he hablado ya de este libro, se titula Esto es agua, es de David Foster Wallace, creo que es el nombre. Es un discurso, en realidad, que dio en la Universidad de Oklahoma, no tengo ni idea, bueno, en una universidad, en el que habla, es un discurso como súper positivo, pero no en el sentido de si quieres, puedes. O sea, van por ahí los tiros, pero con una lógica mucho más realista. Y es un discurso genial que a mí me sorprendió muchísimo, porque parece una persona tan positiva y después resulta que es un hombre que acabó suicidándose, que, no sé, me chocó muchísimo. Y me parece que si estás un poco de bajón o estás en parón lector, es una lectura perfecta para cualquier momento. Después, y ya casi acabando, Americanos del siglo XX. Esta es otra categoría. Claro, me lo pusisteis en los comentarios y me parece un poco surreal. O sea, americanos del siglo XX, ¿eso qué es? Americanos del norte, americanos del sur, americanos clásicos contemporáneos. Quiero decir, es como... Entonces, bueno, elegí más o menos como a mí me pareció. Y he puesto clásicos. He puesto americanos del siglo XX... un poco de mediados del siglo XX, he tirado por ahí rollo Hemingway y demás. De hecho, la primera recomendación para un bestseller he puesto El viejo y el mar. No sé si es el más popular de Hemingway, pero desde luego es mi favorito. Entonces, bueno, lo he utilizado un poco de excusa. Yo siempre lo digo, es un cuento, Hay gente que lo encuentra aburrido, yo no entiendo cómo lo puede encontrar aburrido, pero bueno, a mí me pareció un libro con muchísimo mensaje, súper enternecedor y maravilloso, de la primera a la última palabra. A mí Hemingway me suele gustar mucho, la manera en la que narra y cuenta las cosas y describe las cosas. Después, como clásico americano del siglo XX, es como clásico contemporáneo, bueno, es complicado. He puesto Fahrenheit 451, que yo creo que a estas alturas es un clásico, sin duda un clásico contemporáneo. Es un libro que habla de libros, de quemar libros, de la consecuencia de la prohibición, de la consecuencia del... todos a una, o sea, todos igual, todos lo mismo. No sé, tiene muchísimos mensajes ese libro, es terrible, pero es muy bueno. Quiero decir, lo que cuenta es horroroso, pero el libro es una maravilla. Bueno, que os voy a decir que lo de siempre, que nos haya dicho ya, que me voy a poner yo ahora a hablaros bien de un libro que todo el mundo sabe lo bueno que es. Y en último lugar, como recomendación de libro americano del siglo XX, he puesto Lo que el viento se llevó. Creo que Lo que el viento se llevó es un libro que últimamente tiene así como un rollo conflictivo, pero si dejamos eso a un lado, si somos capaces de dejar eso a un lado, es un libro súper entretenido. Es como el que se está leyendo una telenovela. Es entretenidísimo. El personaje de Scarlett O'Hara es genial y el de Butler es mejor todavía. Y van y vienen y... No sé, es... De verdad, es que es un bestseller puro y duro, entretenido de la primera a la última página, que no te va a cambiar la vida, pero que desde luego te va a entretener todo el rato que lo estés leyendo, y eso que tiene es un buen libro, no es un libro corto precisamente. Y en último lugar tenemos la categoría de ficción histórica. Otra vez, yo es que estas categorías, claro, esto es como cuando se habla de géneros literarios, de subgéneros, no sé qué. Ficción histórica, ¿qué rábanos es? ¿Son libros de romanos? Porque ficción histórica, quiero decir, no solo hay de romanos, hay otro millar de poblaciones y de civilizaciones que pueden englobarse en esta categoría. Entonces, bueno,
yo como de lo que más leído es de romanos, pues me he ido un poco por esos lares. Y he puesto, en primer lugar, como bestseller, he puesto Yo, Claudio, que creo que a nivel libros de este tipo debe ser uno de los más populares o con más renombre igual. Yo, Claudio, le pasa como a Lo que el viento se llevó, pero mejor, porque está mucho mejor escrito, que es entretenimiento puro y duro, basado en idas y venidas, en traiciones, en venganzas, en amoríos, rollo telenovela nuevamente. Es muy muy entretenido, pero este está escrito muy bien y eso le da un plus, y además tiene como una segunda parte por si te quedas con ganas de más. Después, en la categoría de clásico de ficción histórica, aquí he puesto El Conde de Montecristo. Yo creo que sí que se puede englobar como ficción histórica. Creo que sí, pero claro, también podría ir a otras muchas categorías y no sé si estaréis muy de acuerdo con lo que yo creo que se adapta al Conde de Montecristo. Es una historia de venganza, no creo que le cuente esto a nadie que no lo sepa, y es un libro tremendo, intimidante como pocos y entretenido como ninguno. Quiero decir, tú coges Guerra y Paz, Los Miserables, libros de ese tipo que dices tú, madre mía, ¿quién se lee esto? Crimen y Castigo, yo qué sé. Vale, y tú te pones a leerlos y realmente son libros que sí que están bien escritos, que tú te sientes capaz de leerlos y demás, pero bueno, entretenidos, no diría que son. Entretenidos de, qué ganas de leerlo, qué entretenido, a ver qué pasa ahora. No son ese tipo de libros. Sin embargo, con El Conde de Montecristo a mí sí que me pasó eso. A mí me pareció un libro muy entretenido, del que quería saber qué pasaba, quería que saliese de aquella cárcel de una maldita vez y quería saber qué rábanos iba a hacer y cómo iba a tratar. Bueno, a eso me refiero, tiene más enganche, ¿no? Es un clásico con mucho más enganche que cualquier otro de los tochos con los que se pueda comparar. Y en último lugar, como recomendación personal, pues a ver qué voy a decir yo como recomendación personal de ficción histórica si no es Memorias de Adriano. O sea, es mi libro favorito de todos los tiempos, Memorias de Adriano, ficción histórica, romanos, tal. El emperador Adriano escribe en su decadencia, en su vejez, en los últimos momentos de su vida, cuenta su visión del mundo, habla de historia, habla de geografía, habla de guerra, habla de amor y habla de un trillón de cosas, y es un libro redondo, es un libro perfecto y que no puede estar mejor escrito bajo ninguna circunstancia. O sea, es una joya de la corona, y el que diga lo contrario miente. No le hagáis caso y leeros Memorias de Adriano. Y nada, hasta aquí mis 6 temas, 3 libros. Espero que os haya gustado, y si tenéis más temas me los ponéis, que ya veis que yo tarde o temprano los recupero y haré otro vídeo de la saga si tengo suficientes ideas, claro. Cualquier cosa, como siempre, os contesto en los comentarios. ¡Adiós!